Señor, te damos gracias esta noche por un tiempo más para compartir tu palabra. Abre tu palabra, abre el rema, tu unción fresca, tu impartición divina espontánea para cada uno de los oyentes que estará escuchando este mensaje. Toma control de todas las circunstancias externas para que esta palabra salga sin impedimentos. Fluye más allá de lo que nosotros podemos tener y ministra tú más allá de lo que nosotros podemos hacer. Confiamos en ti, Señor. Amén. Esta noche continuamos con el mensaje 4. Una vida de oración apropiada para una vida de iglesia apropiada. En los últimos años hemos compartido por lo menos 3 o 4 mensajes en esta línea de la oración, y ciertamente es una línea que no tiene límites, tiene muchas dimensiones, muchos aspectos para cubrir. Y como hemos estado diciendo, todos estos mensajes están basados en 1 Timoteo, diferentes capítulos de 1 Timoteo. Y esta noche vamos a iniciar con 1 Timoteo 2, 1 al 4, donde dice el versículo: exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Así que después de hablar acerca de la economía de Dios, y Pablo encargarle a Timoteo que milite la buena milicia en pro de la economía de Dios, Pablo indica que un ministerio de oración es el requisito previo para la administración y el pastoreo de una iglesia local. Claro, este mensaje tiene una carga muy importante para todos los hermanos responsables, muy pesada, muy directa. Puesto que la única y mejor manera de pastorear y cuidar las iglesias es mediante la oración. Pero, en vista de que ahora este mensaje entra en otra dimensión de los que están escuchando, que no solamente son hermanos responsables y ancianos, necesitamos ver cuál es la pertinencia de los que escuchan y no son hermanos responsables. Pero evaluemos con detenimiento 1 Timoteo, el versículo de 1 Timoteo 2, específicamente del 1 al 3. Dice, el versículo empieza diciendo que hagan peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada. Empezamos con eso, una vida tranquila y sosegada. ¿Qué es una vida tranquila y sosegada? Vamos aquí a las notas nos hablan. Dice, una vida apacible, reposada y sin disturbios, no solamente externamente en las circunstancias, sino también internamente en nuestro corazón y espíritu. Tal vida nos capacita para que tengamos en piedad y dignidad una vida de iglesia muy disfrutable. El punto que les vamos a llevar con estas notas es que inicialmente el beneficio de la oración es para nosotros. Trae un efecto hacia nosotros. Así que mientras oramos e intercedemos por otros, hay un efecto de que podamos tener una vida tranquila y sosegada. La segunda nota es con relación a la palabra piedad, y que hemos hablado muchas veces que es mucho más que
que el término regular, pero hablamos de eso ya mismo. Esta nota dice que piedad implica ser como Dios, expresar a Dios. La vida cristiana debe ser una vida que exprese a Dios y que tenga la semejanza de Dios en todas las cosas. Así que aquí nada más ya nos está diciendo que la palabra piedad es mucho más que lo que conocemos de la palabra piedad. Es expresar a Dios y que la vida cristiana debe ser una vida que exprese a Dios y que tenga la semejanza de Dios en todas las cosas. Una vida tranquila y sosegada y una vida que exprese a Dios y que tenga la semejanza de Dios en todas las cosas. ¿Como resultado de qué? Como resultado de la oración. Luego nos trae la palabra dignidad. Dignidad, una cualidad que implica dignidad, es digna de reverencia y que inspira e invita a honra. La piedad es la expresión de Dios. La dignidad es manifestada hacia el hombre. Nuestra vida cristiana debe expresar a Dios ante los hombres con un carácter honorable que invite a la reverencia de ellos. Eso implica la palabra dignidad. Que cuando ellos nos vean, sientan el deseo de tocar a Dios, de buscar a Dios. Claro, regresando un poco a la palabra piedad, esta palabra piedad está compuesta de dos palabras, eu y sebeia. Eusebeia sería la palabra en griego. Eu significa algo bueno y sebeia viene de adoración. Así que una traducción más o menos directa de Eusebeia sería una adoración apropiada. Una adoración que califica lo que Dios está esperando. Claro, cuando aplicamos Juan 4:24, entonces este tema de la adoración en Eusebea, una adoración apropiada, es explicado adecuadamente en Juan 4:24, donde dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Este asunto que una vida en Eusebeia es una vida que está en contacto con Dios y expresando a Dios en espíritu. Y esa vida es una adoración, pero por otro lado es una oración constante. Y como les he dicho, comencé diciendo, la palabra piedad o ser piadoso en el concepto religioso tradicional no es lo que aplica aquí en esta traducción. Y de la misma manera, cuando escuchamos la palabra adorar, tampoco entramos en el contenido profundo de la palabra adoración. Yo sé que para muchas personas dice, vamos a tener un culto de adoración o un servicio de adoración o una reunión de adoración. Entonces ya todo el mundo, especialmente ciertos grupos cristianos, tienen ya un patrón de imaginarse el cantante al frente, cantando música, levantando los brazos, la gente con los ojos cerrados, moviéndose de un lado a otro, dándole alabanzas a Dios. Yo no estoy diciendo que esté mal, no voy a entrar a criticar o a alabar, pero sí tenemos que estar claros que en la adoración es mucho más elevado que eso. Que la Eusebeia que dice aquí es mucho más elevado que un rato oyendo una música, levantando los brazos y pensando en Dios y ya se acabó la adoración, me voy para casa. No, es mucho más que eso. Vean, Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Aquí hay dos palabras, en espíritu y con veracidad. Claro, la palabra veracidad es un sinónimo de la palabra realidad o verdad, y cuya palabra, que hablamos de eso en el mensaje anterior, es aletheia. Ahora, la antítesis de aletheia sería
que no adoremos nunca en la carne ni en vanidad. Si usted intenta adorar en su carne y en vanidad, Dios no acepta tal adoración. Ahora, ¿cómo saber si adoramos en la carne y en la vanidad o en espíritu y veracidad? Bueno, lo que leímos anteriormente nos da la clave. Cuando tenemos el efecto de vivir en Dios, expresando a Dios en nuestra vida cristiana, expresando a Dios ante los hombres con un carácter honorable, que invite a la reverencia de ellos, quiere decir que estamos adorando a Dios en espíritu y veracidad, o en espíritu y verdad, o en espíritu y realidad. Cualquiera de esas tres traducciones está correcta. Está correcta. Pero esa adoración no es que usted se ponga a cantar en medio de la calle o a pensar en el medio de la calle y levantar los brazos. No, 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 no. La adoración y la oración están mezcladas. Cuando usted adora en espíritu y en veracidad, usted está hablando con Dios. Usted está orando a Dios. Usted está tocando a Dios. Y lo puede hacer en una reunión donde hay música, como lo puede hacer sentado en un auto de camino a algún lugar, como lo puede hacer sentado en un banco en cualquier sitio. Usted puede entrar a adorar a Dios en verdad. En verdad, en realidad y en su espíritu. Así que, ¿de qué nos está hablando este verso? Que sé que muchos tenían una percepción un poco diferente. Este versículo nos dice que existe una transformación en vida como producto de nuestro vivir en oración. Como producto de nuestro vivir en oración. En estos días estamos pasando el proceso de la partida de una amada anciana de la iglesia que poco a poco se fue transformando en este vivir en Eusebia. Por un lado, a su mayoría de edad, su actividad física fue disminuyendo, pero su actividad de oración se fue intensificando. Y eso produjo un cambio en ella, que es descrito en las notas anteriores. La describe perfectamente. A los 92 años, una vida tranquila y sosegada, con toda Eusebia, es decir, con una adoración apropiada a Dios y con dignidad, a punto que su presencia transmitía paz y reverencia. Por ende, su intensa oración por todos los santos produjo que todas la amáramos como una madre. Ella es un producto del resultado de la oración presentada aquí en Timoteo. Al estar mezclándonos con Dios para orar y tocar a Dios y profundizar en Dios, ocurre un proceso de transformación dentro de nosotros. O sea que, por un lado, la impresión personalmente que yo tuve de este verso era que debíamos orar por todo lo que estaba en autoridad para que las cosas estuvieran tranquilas para todos. Es decir, que esos reyes y eminencias y como se llamaran, los títulos que tuvieran, presidentes, pues tuvieran un buen vivir para que nosotros estuviéramos tranquilos. Esa era la interpretación, pero cuando usted mira aquí, tanto las notas como el verso, en este caso, el orar por todos los hombres y orar por todos los que están en autoridad y eminencia, produce en usted un cambio que hace que tengamos una vida de iglesia apropiada. Qué interesante, ¿eh? Así que debemos orar por todo lo que está en autoridad para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, pero por otro lado, para nosotros el efecto gira en torno a la operación del Espíritu en nosotros para que el Señor lleve adelante en nosotros su testimonio y surja un cambio de vida en nosotros, al punto que Dios es expresado en nuestro vivir, en nuestra oración y en nuestra adoración. Debemos ser hombres y mujeres que oran,
por todo ser viviente, no importa su posición o situación. Y en ese ejercicio, Dios se mezcla con nosotros para ser transformados, para expresar a Dios en nuestro vivir diario. Y aparte del efecto restaurador y renovador de nuestro mezclar con Dios, mediante la oración tenemos también el efecto para que Dios cumpla su propósito y su voluntad. En la oración estaremos viendo que la intención de Dios es una. Es llevar a cabo su voluntad por medio de las oraciones que los creyentes hacen en unión con Él. El pueblo de Dios debe orar antes de que Dios se mueva en la tierra para llevar a cabo su voluntad. Y en ese ejercicio, si oramos conforme a su voluntad, en nuestro espíritu y realidad, eso se revierte positivamente a nosotros para ganar más de Dios y expresar Dios. Pero sigamos hablando de la oración en sí. La oración que más le agrada a Dios es la oración que pide que se cumpla su voluntad, como habla en 1 de Juan 5:14. Dios quiere que obremos con Él a fin de llevar a cabo su voluntad. La manera en que obramos juntamente con Él es al orar. Es al orar. El propósito de la oración es que seamos uno con la voluntad de Dios para que Dios pueda obrar en la tierra a fin de cumplir su propósito. Si no oramos juntamente con Dios en oración, a fin de que su voluntad se haga en la tierra, así como en el cielo, como nos habla ahí en Mateo 6:10, Él no podrá moverse en la tierra para llevar a cabo su voluntad. Esto ocurre si no somos uno con el Señor. Esto ocurre si somos uno con el Señor y deseamos lo que Él desea y nuestra voluntad llega a ser una sola voluntad con Dios. De esa manera, entonces la voluntad en los cielos y la voluntad en la tierra se hace una. La voluntad de Dios se efectúa cuando oramos en armonía con su propósito. No es tanto pedirle a Dios que realice lo que nosotros queremos que Él haga. Ese no es el punto. Sino en pedirle a Dios lo mismo que Él quiere hacer. Tal oración es el punto de salida de la voluntad de Dios en la tierra. Para que la voluntad de Dios se haga en la tierra consta de 4 pasos. Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. 1. Podemos encontrarlo en Efesios 1, 5 al 11. Él nos revela su voluntad por medio de su Espíritu para que conozcamos su voluntad. Ahí se cumple el versículo cuando dice, sabremos pedir como conviene. No sabemos, el Espíritu intercede por nosotros. 3. Hacemos eco a su voluntad y entonces se la presentamos de regreso a Él por medio de la oración. Y la 4, Dios lleva a cabo su obra conforme a su voluntad. Dios necesita que ejercitemos nuestro espíritu junto con nuestra voluntad resucitada, a fin de que oremos según su voluntad divina, para que Cristo sea manifestado y disfrutado por nosotros, para que la vida del cuerpo sea puesta en práctica por nosotros y para que el cuerpo de Cristo sea edificado por medio nuestro. Así que un hombre de oración genuino es aquel cuyos deseos están plenamente compenetrados con los deseos de Dios y cuyos pensamientos son plenamente uno con los pensamientos de Dios. Este hombre de oración tiene que ser, y cuando digo hombre me refiero a la mujer también, es uno en quien los deseos de Dios están grabados. Un hombre cuya revelación, cuyo corazón es una duplicación del corazón de Dios. Ese es el hombre que Dios está buscando para orar. Así que cuando venimos al Señor en oración,
necesitamos permitir que el Espíritu mezcle nuestros deseos con sus deseos, introduzca nuestros pensamientos en sus pensamientos y grabe sus deseos y pensamientos en nosotros. Entonces las oraciones que expresemos a Dios con sus deseos internos serán preciosas, tendrán peso, serán valiosas para Él y causarán que Satanás sufra pérdida. Ese es el cuadro general de la oración apropiada y la oración que se hace en espíritu y veracidad. En espíritu y veracidad. No nuestra voluntad, sino su voluntad. Punto B de este bosquejo, no voy a entrar en todos los detalles del bosquejo, principalmente estaremos tocando los números romanos y luego profundizando y adaptando el mensaje a los hermanos de la iglesia, para toda la iglesia, hermanos responsables y no responsables, ancianos y no ancianos, todos puedan captar su responsabilidad en este asunto. Dice aquí el punto B, un requisito previo para tener una vida de iglesia apropiada en el recobro del Señor hoy en día es llevar una vida de oración. Una iglesia apropiada es una iglesia que ora. Todos en el recobro del Señor deben estar entregados a la oración y mantenerse firmes contra el pecado de no orar. Sí, el pecado de no orar. Primera de Samuel 12:23, la primera parte dice, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Imagínense. Samuel dice, no, yo jamás dejaré yo de orar por vosotros. Si yo dejo de orar por ustedes, yo peco ante el Señor. Ahora, si dejamos de orar, como nos presenta el verso anterior de Timoteo, dice Samuel que pecamos. ¿Pero por qué pecamos? No debemos olvidar que la raíz de todo pecado es estar fuera de Dios. Cuando no oramos, nuestro corazón es llevado a todo lugar menos a Dios y su deseo. Y eso es el pecado. El pecado es el efecto de estar fuera de Dios, entretenido con otras cosas que no son Dios y dándole la preeminencia a otras cosas que no son Dios. Ese es el pecado. Es el mismo pecado que Satanás entró Adán, entró Eva, entró Adán y toda la humanidad entramos, donde Dios no tenía la preeminencia. Así que para orar apropiadamente necesitamos experimentar lo que dice Pablo en Colosenses, ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. ¿Qué es esto? Necesitamos compenetrarnos para movernos en armonía con el propósito de Dios. Y usted dirá, pero ¿y cómo yo voy a saber la voluntad de Dios para esto o para lo otro? No. Vamos a hablar claro, que Dios tiene una economía, Dios tiene un plan y necesitamos tener claros lo que es ese plan, esa economía. El mensaje número 1, les trazamos, le hablamos de Efesios 1, de arriba hasta abajo, donde se presenta todo el plan, todo el propósito y toda la voluntad de Dios para nosotros. Por lo menos necesitamos tener ese parámetro, porque a la larga todo lo que oramos y todo lo que hacemos tiene que estar bajo esa carga. Ahora, nuestro problema es cuando hablamos de la voluntad de Dios, nuestra preocupación no está centrada en Dios, sino en nosotros. Es decir, lo que nos preocupa es que si nuestras decisiones nos van a afectar o no. Si Dios está o no de acuerdo. Es decir, pues yo estoy orando por Dios por esto, pero si el Señor no quiere,
Entonces, pero a mí me conviene esto más que lo otro. Entonces, realmente estamos fuera de la oración en el espíritu y en realidad o en veracidad. Nos salimos de esa atmósfera. Esa percepción de ver qué es lo que me conviene y cómo yo convenzo a Dios para que haga lo que yo necesito es demasiado infantil. El primer paso para conocer la voluntad de Dios es entrar, como dice Colosenses 1:9b, que seamos plenamente llenos del pleno conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo que hay en su corazón y necesitamos conocer su deseo. La voluntad de Dios es la mezcla de Dios con el hombre, y esa mezcla de Dios con el hombre, Dios pone su deseo en el hombre y también nos pone su voluntad, nos pone su urgencia. Dios tiene esta voluntad en el universo, la base, forjarse en el hombre y mezclarse con él. Así que su creación, su redención, su santificación y otros aspectos de su obra, las cuales el Señor ha permitido en nosotros, tienen este único propósito de que Dios se forje en el hombre y que tenga una expresión en este universo por encima de este caos satánico que existe. Por ahí debe empezar nuestra oración. Este es el único deseo de su corazón en el universo. Es la única meta y es el principio básico de toda su obra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si deseamos conocer la voluntad de Dios en cualquier situación, debemos asegurarnos primeramente de que tal situación nos conduce a la mezcla de Dios con nosotros. De que tal situación colabora, complementa y mueve el deseo principal de Dios, de que Dios sea mezclado con nosotros y se exprese con nosotros. Si lo que usted va a hacer no contribuye en eso, no tiene ningún uso para Dios. Si usted lo quiere hacer, no tiene ni que orar, porque Dios no le interesa eso. Dios quiere que su vida completa esté dirigida hacia ese propósito. Así que, por un lado, la voluntad de Dios empieza desde lo más básico. Dios nos escogió. Efesios 1. Dios nos escogió, Dios nos predestinó y nos llamó para hacer su expresión y luego nos mueve a tener la imagen de su Hijo impartiendo su vida en nosotros, que en Efesios 1 le llama filiación. Entonces eso produce el que todas las cosas estén bajo una cabeza, bajo la expresión de su cuerpo, para que sus enemigos sean derrotados y todo el universo entre en el orden establecido por Dios. Esto es Efesios 1 hasta el final. Todo el plan de Dios está descrito ahí hasta que Cristo tiene su cuerpo y estamos todos bajo una sola cabeza. Todo lo que nos separe de eso, todo lo que nos distraiga de eso, nos saca de la voluntad de Dios. Que usted quiere ser famoso y quiere tener un grupo grande de gente y quiere predicar el evangelio para que la gente se salve. Suena bien eso. Pero eso contribuye a que Dios produzca su cuerpo. Eso contribuye a que el que lo esté escuchando se mezcle más con Dios, sea uno con Dios, o es sencillamente algo externo. Lamentablemente, una gran porción del cristianismo tradicional hoy está lleno de cosas externas, fuera del deseo y la voluntad de Dios. Así que, ya que fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos llamados, todo lo que hacemos, todo lo que somos, debe tener el objetivo de llevar a cabo la voluntad de Dios, no la nuestra, como dijo el Señor en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Es decir, nuestras acciones deben estar en armonía con el deseo de Dios.
Así que aunque estamos claros que nuestros deseos pequeños y particulares no son parte de la voluntad de Dios, nuestras acciones y lo que hacemos sí deberían estar en armonía con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Me explico. Usted quiere dar un viaje de 2 meses al Himalaya. Tiene el dinero y quiere pasar 2 meses para allá en el Himalaya. La pregunta es, ¿eso que usted va a hacer armoniza con el cumplimiento de la voluntad de Dios? A menos que Dios se le revele y le diga, hay hijos de salvación allí, ve allá para cumplir mi propósito. Ya eso es otra cosa. Pero de turista, porque quiere ver y quiere pasear, ¿en qué eso contribuye al cumplimiento de la voluntad de Dios? Son detalles que necesitamos pensar en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Así que todo lo antes presentado nos muestra toda la profundidad del deseo de su voluntad, pero para nuestra vida diaria, aunque no debemos estar en una introspección constante de que si esto sí o esto no, lo hará, el Señor quiere o no quiere. Si tenemos una mente sensible para captar el sentir de vida en nosotros, podemos percibir que hay ciertos asuntos, decisiones o cosas que no contribuyen a que el Señor nos llene. El malaj, que hablamos en algunos mensajes, y ese malaj que nos llena de su vida y su presencia, nos produce la consagración. Y eso nos permite estar separados para su voluntad y su deseo. Quiero saltar este punto D. Dice, deberíamos orar por todos los hombres porque Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nuestra oración es necesaria para que se lleve a cabo el deseo de Dios. 1 Timoteo 2:4. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Dice el bosquejo aquí, las manos simbolizan nuestros actos. Por tanto, las manos santas representan un vivir santo, un vivir piadoso y que pertenece a Dios. Tal vida santa fortalece nuestra vida de oración. Si nuestras manos no son santas, nuestro vivir no es santo ni está dedicado a Dios. Entonces, no tenemos la fuerza que nos sostiene para orar. Es decir, no tenemos manos santas para levantar en oración. Y este punto es importante. La ira y la contienda matan nuestra oración. La ira pertenece a nuestra parte emotiva y la contienda a nuestra mente. Para llevar una vida de oración y para orar sin cesar, nuestra parte emotiva y mente deben estar reguladas para estar en una condición normal bajo el control del Espíritu en nuestro espíritu. Lamentablemente, aún en hogares cristianos, se da de que hay mucho argumento, mucha discusión entre los padres con los hijos, los esposos con las esposas con los esposos. Hay un ambiente, hay una atmósfera pesada en esa familia cristiana. Entonces, ¿qué oración se puede hacer? ¿Qué intercesión se puede hacer? Si dentro de esa atmósfera siempre hay una discusión, siempre hay un pero, siempre hay una oposición, ninguna oración se puede hacer. Satanás va a provocar eso en los hogares. Satanás va a motivar eso en las casas para sacarlo a usted de su paz y su armonía para que pueda orar con tranquilidad y sosegadamente y tocar al Señor en su espíritu. Así que necesitamos estar alerta de quiénes somos, cómo nos comportamos, especialmente en nuestras casas, con nuestros compañeros de trabajo. No podemos tener dos vidas. No podemos tener dos vidas. No podemos discutir o hablar palabras obscenas o llenarnos de ira y luego levantar las manos para orar. No hay manera. Lo puede hacer. Que sea pertinente y útil para Dios es otra cosa.
Número 2, Romanos dice, a fin de que sean infundidos con las instrucciones de Dios para cuidar de la iglesia. Aquí se está refiriendo a los ancianos, pero nos va a tocar a nosotros también. Los ancianos deben orar mucho y exhaustivamente, de modo que puedan entrar en la realidad de leer a los santos, tal como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento leía las piedras que estaban en el pectoral con el Urim y Tumim en la presencia de Dios. Esto es algo maravilloso y vamos a dedicar un tiempo aquí. Vamos a desmenuzar un poco más esto. Como mencioné, la carga principal de este mensaje está dirigida a los hermanos responsables, pero la aplicación de este mensaje es para todos. En este aspecto del Urim y el Tumim es otro aspecto de lo que la palabra nos enseña sobre la enseñanza de la unción, que se menciona en 1 de Juan 2, 20 y 27. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la unción del Santo. Y cuando aplicamos esto a la revelación del pectoral, la vemos desde la perspectiva de nuestro vivir diario, en armonía con el deseo de Dios para cumplir su propósito. Así que para poder entender esto, necesitamos ver qué es este asunto de leer el pectoral, de ver el pectoral. Por un lado, el pectoral es nuestro espíritu, que está mezclado con el Dios triuno, pero por otro, somos los santos, como piedras llenas de aceite. El pectoral tiene dos lados. El pectoral es el espíritu mezclado. Por otro lado, somos todos los santos. El Urim, que significa iluminador, es el que alumbra con el aceite ardiente del lugar santísimo, como nuestro espíritu mezclado. Y el Tumim, que significa completador, es el Cristo ascendido, impartido a nosotros como vida, que nos completa y satisface. Ahora, desde esta perspectiva, vamos a mirar otra vez. Yo sé que hemos leído muchas veces este versículo, pero vamos a leerlo, 2 Corintios 3, 18. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a mirar este versículo de otra manera diferente. Aquí estamos mirando y reflejando, es decir, somos las piedras las cuales tenemos el Urim iluminador que nos llena de luz y lo podemos reflejar. Esa luz es el elemento esencial de la gloria para que ésta se exprese. Una vez que como piedra miramos y reflejamos la gloria, somos transformados hasta que la misma imagen de Cristo sea expresada. Ahí está hablando del Urim y el Tumim de una manera indirecta, de la manera real que sucede en nosotros. Así que las piedras del pectoral no solo están alumbrando, también se están transformando mediante la infusión del aceite luz. Es aceite y es luz que se refleja en ella. Todo esto es mediante el proceso de nuestro hablar e interaccionar con el mismo Dios triuno diariamente, como comenzamos diciendo. Esta es la esencia de la oración, la cual tenemos que buscar y ejercitar cada día. Dice aquí, quiero leer pausadamente esto que dice aquí, en el bosquejo. Sí. Después que se ponía el Urim y el Tumim dentro del pectoral, este no solo servía de memorial, sino que además se convertía en el pectoral del juicio. Urim significa luces, iluminadores. El Urim era un iluminador insertado dentro del pectoral, debajo de las 12 piedras. Este podía contener aceite ardiente y el fuego que hacía arder el aceite provenía del altar. El Urim tenía 12 iluminadores, uno para cada una de las 12 piedras preciosas transparentes montadas en el pectoral,
a fin de que éstas pudieran resplandecer. Como dijimos, este Urim tipifica a Cristo como las luces, los iluminadores que resplandecen mediante el Espíritu, que es el aceite, y la cruz, que es el fuego que procede del altar. Tumim significa perfeccionador, los que completan. Los nombres grabados en las 12 piedras del pectoral contenían solo 18 de las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 4 letras restantes eran puestas en el tumim, convirtiéndolo en el perfeccionador y el que completa. Mediante el resplandor del Urim en las piedras preciosas individuales y mediante el oscurecimiento de las piedras, se podía hacer el uso de 22 letras del alfabeto completo para deletrear palabras y oraciones. Ahora, en el segundo mensaje sobre el Evangelio de la gloria del Dios bendito, pudimos profundizar sobre el aspecto de la gloria, la cual es un atributo de Dios con muchos factores cruciales, de los cuales la luz ocupa un papel muy especial. Como sabemos, las tinieblas expresan la atmósfera de rebelión y muerte en que Adán entró y llevó a todo lo creado bajo maldición. Génesis 3:17. Por lo que cuando en Juan 1:14 nos dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad, nos comienza a presentar a alguien que venía lleno y listo para llegar a nosotros. Y en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que podemos ver reflejada en estos dos versos la operación del pectoral. Por un lado, vemos a Cristo expresando su gloria como la gracia y la realidad, y por otro vemos a Cristo como la luz que disipa la tiniebla. En Juan 2:46 nos dice, yo he venido como luz al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, antes de recibir al Señor, éramos una de las muchas piedras llenas de tiniebla. Cristo vino como el Urim, que nos enciende con el factor maravilloso de la gloria, la cual se expresa en la luz. Así que el pectoral muestra el deseo de Dios de llevar al pueblo de Israel a la atmósfera de la luz, la cual es la gloria de Dios en Cristo, representada como el Urim. Y nuevamente, miramos aquí este versículo otra vez, toda la operación del pectoral, la vemos aquí en 2 Corintios 3:18, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Cuando la piedra estaba mirando la luz del Urim, reflejaba la gloria del Señor. Este reflejo nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen reflejada por el Señor Espíritu. Por lo que cuando una piedra regresaba a la oscuridad, el sacerdote inmediatamente tenía que estar alerta para resolver la situación y volver a encender la piedra a su posición normal. Aquí se muestra la operación del pastoreo, no solo entre los ancianos, sino entre todos los sacerdotes del Nuevo Testamento, en el cuidado, la oración e intercesión mutua. Cada piedra encendida era la expresión de cada piedra en contacto directo con el aceite ardiente del tabernáculo, el cual tipifica el fluir constante del Espíritu, todo inclusivo, dentro de nosotros mediante la oración. Una definición sencilla de la oración es
que la oración es el fluir entre el hombre y Dios. Este fluir es por medio de la impartición del Espíritu compuesto en nosotros. Contactar a Dios en nuestro espíritu y absorber a Dios es el proceso de la oración. Cuando esto ocurre, Cristo mismo es expresado como la luz del Urim. Una oración así encierra el propósito mismo de la economía de Dios. El deseo de Dios en su economía es impartirse al hombre de tal manera que el hombre sea lleno, impregnado y saturado de él mismo hasta venir a ser su imagen y expresión. Es decir, este pectoral encendido nos habla del orar incesante del pueblo de Dios expresando y reflejando a Cristo. Cuando estamos fríos, estamos secos, estamos apagados, implica que somos piedras apagadas. La bendición es que por causa de que hemos sido incluidos dentro del proceso de la gracia para redención y regeneración, podemos regresar, tornarnos a Dios en confesión y arrepentimiento, y el Señor vuelve otra vez a brillar en nosotros. Punto C dice, el tumín tipifica a Cristo como aquel que perfecciona y completa. Por tanto, Él es el alfabeto espiritual para inscribir y para completar. Juntos, el Urim y el Tumín tipifican a Cristo como el testigo de Dios, el testimonio de Dios, el medio por el cual Dios habla a su pueblo. En el Nuevo Testamento, la realidad del Urim y del Tumín es el Espíritu mezclado, a saber, el Espíritu de Dios que quita velos, el Espíritu Santo quien mora en nuestro espíritu receptor, nuestro espíritu humano regenerado. Según el Antiguo Testamento, el Urim y el Tumín añadidos al pectoral era un medio por el cual Dios hablaba a su pueblo para conducirles. Por tanto, podríamos decir que el pectoral del juicio es un pectoral de dirección. Así que todo esto lleno de símbolos, lleno de revelación, de detalles, nos va entrando a experimentar lo que es la oración apropiada. En nuestra experiencia espiritual, a fin de conocer la dirección de Dios, debemos juzgar todo lo que proceda de la carne, del yo y del viejo hombre y del mundo. El hecho de que el hablar de Dios como su dirección era dado por medio del pectoral significa que Dios da a conocer su dirección a su pueblo mediante la iglesia. El pectoral de juicio para la dirección de Dios era como una máquina de escribir celestial, divina y espiritual, y su manera de hablar por medio del pectoral con el Urim y el Tumín es lo contrario de lo que nosotros esperaríamos. Dios no habla por medio de las piedras que resplandecen, sino por medio de las piedras que se oscurecen. Esto significa que Dios habla por medio de las situaciones negativas, puesto que el hablar del Señor por medio del pectoral del juicio es dado mediante situaciones negativas. Ese hablar constituye un juicio. Esa es nuestra experiencia todo el tiempo. Mientras no tenemos problemas, todo está bien. Pero cuando tenemos situaciones críticas, difíciles, que las piedras se oscurecen, entonces no tenemos otra alternativa más que tornarnos al Señor y buscar su rostro y ver de qué manera el Señor nos saca de tal situación. Cuando son situaciones que tocan nuestros seres queridos, situaciones que tocan, en el caso de los hermanos que estamos en responsabilidad, la iglesia en cosas difíciles, no tenemos otra cosa que tornarnos al Señor para que las piedras vuelvan a brillar. ¿Por qué? Porque lo que está detrás es el ataque del enemigo, privando que la luz del Señor surja y brille. Así que cuando usted tenga situaciones, ya sea en su familia, en su trabajo, su vida personal, y usted siente que hay oscuridad, recuerde, se apagó el Urim
Y usted necesita tornarse al Señor para que vuelva a brillar y se vaya la oscuridad. Normalmente las piedras en el pectoral estaban bajo el resplandor del Urim. De repente, una pieza inscrita con cierto nombre se oscurecía. Este oscurecimiento de una piedra en particular era el hablar de Dios para el momento. De hecho, las 7 epístolas de Pablo, que el Señor lo dirigió, las epístolas de Pablo y las 7 epístolas que el Señor dirigió a Juan en Apocalipsis, fueron escritas según este principio rector, fueron escritas según la situación negativa de las iglesias, no según la situación positiva hallada en las iglesias. Cada situación en Efesios, cada situación en Corintios eran situaciones negativas. Las piedras no brillaban. Y Pablo tenía que buscar el hablar del Señor para el momento, para trabajar esa situación. Pablo escribió 1 Corintios conforme a su lectura y aprehensión de la situación negativa que había en Corintios, pero aún se basaba, aunque se basaban en las cosas negativas, esta epístola el apóstol Pablo la convirtió en cosas positivas y les ministró las riquezas de Cristo para que fueran alumbrados. Los santos que estaban en Corintios llegaron a hacer las letras que Pablo utilizó en la tipografía espiritual de su epístola. De la misma manera, en una iglesia local, los que llevan la delantera necesitan buscar la dirección del Señor al leer la verdadera situación y condición de los santos. Para eso necesitamos tener el discernimiento y estar pendientes cuando ocurren piedras que se apagan. Es momento de tomar al Señor y ver qué sucede, porque lo que hemos visto es que el fluir de aceite se detuvo entre algunos o algún hermano que surgió esa situación. Hoy, de hecho, el gran problema de los cristianos hoy en día es que debido a que hay tantas tinieblas, no hay manera de que Dios ponga el descubierto de las tinieblas, porque todo está oscuro. Todo está oscuro. Lamentablemente, en muchas ocasiones, en el mundo religioso y en el mundo secular, no hay mucha diferencia para poder ver el resplandor constante y de vez en cuando oscuridad. Aquí es al revés. Así que esperamos en el Señor que podamos aprender a ser dirigidos por el Señor de esta manera. El pectoral constituye la edificación de la vida del cuerpo y es el medio por el cual conocemos la voluntad de Dios respecto a su pueblo. Cuando oramos de manera exhaustiva, podemos experimentar la realidad del pectoral. Entonces recibiremos el hablar del Señor en cuanto a lo que tenemos que hacer o lo que no debemos hacer. Y conoceremos la manera de proceder del Señor y toda la iglesia proseguirá según el juicio dado por el Señor. Ese es el pastoreo directo. Claro, se aplica a los ancianos, pero también se aplica a nosotros en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque como dijimos, nosotros somos tales piedras y cuando hay situaciones que sentimos que se oscurece algo, es que necesitamos tornarnos al Señor para que el fluir del Señor vuelva a nosotros y nos revele qué sucedió por el cual tal situación está oscureciendo nuestro ambiente. En Números Romanos 3, leeré aquí algunos puntos claves. El hecho de que la iglesia sea viviente, esté fresca y sea enriquecida depende de una sola cosa: que seamos llenos continuamente del Espíritu. A fin de ser continuamente llenos, necesitamos ser aquellos que están dispuestos a estar vacíos y entrar en oración para tocar el deseo y la voluntad de Dios en cada situación. No nuestra petición particular, no nuestra petición, sino tocar el deseo de Dios en cada situación. Y aun cuando no estemos claros en lo que está sucediendo, necesitamos orar por todos. Y en muchas ocasiones el Señor nos mostrará
un orar más intenso para uno o para otro o para cierta situación o para cierto lugar. El Señor nos puede mover a orar por, como comenzamos diciendo, orando por las eminencias, por los reyes, por los presidentes. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual profunda que Satanás está operando. Y mientras más nosotros presentamos estas cosas a Dios para que Dios lleve adelante su propósito y su economía, nosotros también estamos siendo constituidos y estamos siendo renovados. Y nuestro vivir es transformado. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la destreza para realizar la obra noble de edificar la iglesia debe ser Dios mismo como espíritu para nosotros. Únicamente el Espíritu de Dios puede edificar su propia morada por medio nuestro. Si todos los santos en las iglesias perseveran en la oración, definitivamente el recoro será enriquecido y elevado en gran manera. Además, los santos disfrutarán al Señor, su presencia, su unción constante para el momento y a lo largo de toda su vida, y la sonrisa de la faz del Señor y la persona viviente del Señor estará en nosotros como nuestra experiencia y disfrute. Es la experiencia que hemos estado viendo de algunos santos fieles que aunque parten con el Señor, la experiencia y el disfrute de Cristo permanecen hasta el final. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija para poder completar nuestra carrera siendo piedras brillantes o teniendo el discernimiento para trabajar con aquellas que se oscurecen para que el Urim pueda brillar y fluir. Gracias, Señor, por este mensaje. Toca nuestros corazones, danos convicción en nuestro espíritu y revela nuestra necesidad. Aún revela las partes oscuras que tú quieres iluminar. Guarda tu iglesia, bendice tu iglesia, fortalece tu iglesia y alumbra a tu iglesia desde tu luz y con tu gloria. Gracias, Señor. Amén.